Ya, el tema de bachillerato automático, si bien no lo tengo actualizado porque ha cambiado muchas cosas con la SUNEDU, a ver, déjenme ver si por acá tengo la proyección. El tema de bachillerato automático va a depender mucho de la malla en la cual ingresaron y sobre ello, a ver dónde está. Va a depender mucho de el periodo, la malla. Antes se pedía un trabajo de investigación que se envió a la SUNEDU y con eso la SUNEDU aprobó el grado de bachiller. Pero me parece que ahora ya no está exigiendo eso, así que va a depender mucho de cómo la SUNEDU lo lleve. De ahí busco un poco algún anuncio que tenga y se los comparto para, para que tengan, ¿no? Va a depender de cómo sea el reglamento. Eso más que de la UPC depende de la SUNEDU. Igual el tema del proyecto es para obtener el grado de ingeniero, el trabajo de tesis. Creo que se aplica a todas las mallas en general, más Profesor, que todo por el año de ingreso. hay, Dígame, hay, joven. hay algo que no me quedó claro. Usted estuvo presente el día sábado que tocó seminario y Bien. hay algo que no me queda claro respecto al seminario PP1, PP2, PP3. Es que si terminando PP3 vamos a estar con ese mismo proyecto para dar el curso o dar la titulación frente a un Sí, jurado con ese mismo proyecto. ¿Es sí, correcto? es correcto. Sí, sí, una vez que Y termina con el proyecto ese, profesional 3 puedes sustentar. y con ese mismo proyecto también vamos a obtener el bachillerato, ¿no? No, se supone que el bachillerato, una vez que egresas, ya deberías tener el bachillerato directamente. Va a depender mucho de la modalidad en la cual ingresaron. Si ingresaron en ciertos años, la SUNEDU no exigía un trabajo de investigación. Hubo una norma en la SUNEDU en la cual pedían que para que tú puedas ser bachiller tienes que presentar un trabajo de investigación, que también se hace en proyecto profesional. A la par que haces tu tesis, vas haciendo unos trabajos de investigación. El Congreso emitió una ley en la cual anuló eso y pidió que los bachilleres sean automáticos. Así que bajo ese escenario egresas, acabas toda tu malla y aplicaría el bachillerato automático. Pero para mayor precisión, me parece que la UPC tiene un chat, no recuerdo el nombre, en la cual ustedes pueden preguntarles, ya es caso individual, cada pregunta en base a su código, si es que aplica en el caso de ustedes bachillerato automático, y ellos van a revisarlo, registros académicos creo que es. Escríbanle y pregúntenle, ustedes son de tal malla, tal código, y ellos les van a indicar si el bachillerato es automático para ustedes. Pero eso ya es individual, no es que todos sean bajo esa modalidad o algunos no. Va a depender de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, jóvenes. ¿Alguna otra consulta más? Bien, muchachos, ahora sí vamos a empezar con la clase que estuvimos viendo en la reunión anterior. La clase anterior vimos un poco de los dilemas éticos. ¿Me llegan a escuchar todos jóvenes o algún inconveniente, alguien que tenga con la clase? Profesor, buenas noches, Bien, profesor. joven. Disculpe, no sé si es de repente mi laptop, pero se le escucha bajo. Ok, voy a tratar de hablar un poco más fuerte, a ver si por ahí mejora en algo la señal. ¿De acuerdo? ¿Ahora me escuchan un poco mejor? Sí, un poquito parece. Ok. Yo le escucho bien, ¿ah? Yo le escucho muy bien al profesor. Ok, vamos a intentar y si por ahí tenemos algún percance me comentan, por favor. Bien, muchachos, muchas gracias. Vamos a empezar. La clase anterior, ya adentrándonos un poco a la inteligencia artificial,
vimos que si bien la inteligencia artificial, y en base al video entendimos que era un algoritmo, vimos que los algoritmos son los que hacen, aquellos que hayan trabajado en programación saben que es un algoritmo, que es un conjunto de pasos secuenciales y lógicos, ¿no? Un algoritmo finalmente es un programa computacional. Cuando yo le quiero dar una orden a un computador o que realice algo, se realiza a través de programas computacionales, que son algoritmos computacionales. Antiguamente los algoritmos nosotros los desarrollamos, pero con la inteligencia artificial esos algoritmos han agarrado una nueva perspectiva. Alguno de ustedes posiblemente habrá escuchado que ahora es cuando se dice, oye, este software es inteligente, este software aprende, este software ya entiende. Eso que entre comillas se dice que el software es inteligente o aprende, es un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Y cómo es que el algoritmo aprende? Vimos la clase anterior que un algoritmo era un conjunto de pasos que realizaba ciertas cosas. Y conforme se iba ejecutando, o lo iba entrenando al algoritmo, o el algoritmo iba conociendo, iba siendo cada vez más preciso, o entre comillas, más inteligente, o entre comillas, aprendió algo. Es por eso que el algoritmo es, digamos, el esqueleto del programa, y luego nosotros tenemos que entrenar ese algoritmo con un conjunto de datos o datasets. Conforme yo voy entrenando el algoritmo, este algoritmo va encontrando patrones, va encontrando un patrón común y sobre eso, entre comillas, aprende. Vimos el caso, ¿no? Si el algoritmo yo le entrenaba a reconocer perros, le decía, esta es la forma de un perro, y voy marcando, imagínense que le pase 1000 fotos, y de las 1000 fotos, 200 son de perro, y digo, le pongo banderitas a los que sí son perros, indicando este sí es perro, y a los demás le digo que no es perro. Y el algoritmo va a aprender a reconocer quién es un perro y qué es un no perro. Entonces, el algoritmo va a aprender y a reconocer patrones. Los algoritmos son buenos en reconocer patrones, pero solamente en unas cosas, no pueden aprender más. Entonces, los algoritmos computacionales, conforme yo lo entrene, o entrenar a un algoritmo es pasarle set de datos para que reconozca y entienda un patrón. Pero conforme los algoritmos computacionales aprenden, se vuelven más complejos e incluso podrían derivar en algunos vicios. Por ejemplo, se ha escuchado hablar de algoritmos racistas, algoritmos sexistas, algoritmos que de alguna forma han acarreado lo que nosotros vemos como un vicio, un defecto de la sociedad. Entonces, por ahí venía el dilema ético. ¿Cómo garantizar de que estos algoritmos no sean incorrectos? Ahí veíamos el caso, ¿no? Imagínense que ustedes pueden, si tuvieran la posibilidad o la probabilidad de saber que un recién nacido va a ser maltratado por sus padres, valdría la pena invertir para obtener esa información, ¿no? Claro, a quién no le interesaría saber antes de que pasen las cosas si alguien va a ser lastimado o maltratado. Suena bonito, suena bueno, pero muchas veces, digamos, estos algoritmos que predicen o reconocen patrones podrían estar sesgados, e incluso en lugar de hacer algo positivo podría acarrearnos un dilema. Les ponía la analogía, que imagínense que ustedes son padres y tienen un hijo. Si ustedes entrenan a este hijo y le demuestran en sus primeros años que sea respetuoso con su mamá, que respete a sus abuelos, que respete a todas las personas, por más de que no sean de su familia, los respeten porque son otros seres humanos que merecen respeto. El niño va a crecer pensando que eso es lo correcto. Y quizás este niño, cuando ya no estén ustedes, él va a actuar de una buena manera, ¿no? Porque lo han entrenado de esa manera. Pero imagínense a otro niño que los padres les enseñan a maltratar a los animales, que maltraten al perro, maltraten al gato, discriminen o menosprecien a alguien que carece de recursos económicos. Ese niño va a crecer pensando que eso es correcto. Y cuando sea grande es probable que repita esos patrones.
Lo mismo pasa con los algoritmos. Conforme como nosotros los creamos, el esqueleto, y conforme vamos entrenándolo con los set de datos, el algoritmo va a generar un patrón. Y ese patrón va a ser el que, entre comillas, ha aprendido y va a predominar. Han habido casos muy sonados, creo que en la clase anterior me comentaron el caso de Facebook o de Twitter, en el cual los algoritmos aprendieron ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, hubo un caso conocido o sonado que una de estas redes sociales, cada vez que le preguntabas de una chica, en lugar de responderle con los atributos positivos, se convirtió en un algoritmo sexista, porque fue entrenado por personas o le proveyeron datos que trataban a las damas como si fueran objetos. No es que el algoritmo haya estado del todo mal, no es que los datos hayan estado del todo mal, sino que no fueron debidamente. Vemos que los algoritmos ahora se vuelven más poderosos porque aprenden, ya no requieren de las personas para encontrar patrones. Si hay algo bueno en la inteligencia artificial, es que es muy bueno haciendo algo que le digamos, encontrar patrones y repetirlo y conocerlo. Han habido casos muy sonados como los que ahí les proyecto. Por ejemplo, ahí vemos en Estados Unidos un algoritmo que determinaba quiénes de los 60.000 sin techo, que son personas sin hogar, tienen derecho a recibir o no ayudas públicas. Este algoritmo supuestamente buscaba otorgar beneficios sociales de manera objetiva. Tuvo que ser cancelado porque fomentó al final recortes en la administración, aduciendo que estas personas no merecían y por eso lo discriminaban. Ahí vemos otro ejemplo de un algoritmo en otro condado de la oficina de Pittsburgh, en la cual querían predecir el comportamiento de los futuros padres para evitar abusos o algún daño a los menores. Hacía descartes de probabilidades y sobre ello recomendaban quiénes podrían ser potenciales maltratadores de niños y quiénes no. Incluso recomendaba sobre quienes no cumplían eso y estaban siendo castigados o controlados. Y así podemos encontrar una serie de dilemas éticos que se van presentando. ¿De acuerdo? Bien, entonces muchachos, la primera actividad que les voy a dar un tiempo de unos 20 a 30 minutos de manera grupal para que pueden ser algunos de estos dilemas éticos que lo analicen en grupo y recordemos el video que vimos en la clase anterior en el cual vimos el término FATE, F-A-T-E. En base a estos tres casos, o si ustedes conocen otro, pueden incluirlo, y pensemos en base a estos términos, dónde es que el algoritmo o dónde es que ustedes perciben que se cometió un error para que estos algoritmos no funcionen correctamente. De repente el algoritmo no está mal, o de repente era una buena idea, pero pasó algo. Hay que entender qué punto no fue el que se hizo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, vamos a dividirnos en grupos en base a los grupos que están conformados en la sección y les voy a dar unos minutos para que conformen y sobre eso, si hay por ahí un grupo voluntario, lo presente y el resto ya lo sube al aula virtual en base al avance que tengamos y esto podría ayudarles como nota de participación o una actividad adicional. ¿De acuerdo? Bien. Tengo acá en la sesión virtual, ahí, Josué, ya tenemos conformados los grupos de todos los alumnos. ¿Hay algún alumno que no tenga grupos jóvenes? Ok. ¿Me podrías compartir, por favor, la composición de los grupos? No lo estoy ubicando. Si lo tienes a la mano, te lo agradecería o me lo envías por correo. El caso que estoy proyectando, en base al grupo que han conformado, tienen que analizarlo
y ver qué cosa ustedes mejorarían en ese caso para evitar que esto se produzca. Yo les digo, de repente podrán usar este tema que vimos en la clase anterior, el FATE, que sea ético, que sea justo. ¿Qué le pasó a este algoritmo para no cumplir eso? Si se pensó que estos algoritmos eran buenos, ¿por qué no finalmente no fueron buenos? ¿De acuerdo? Es un tema libre, no es algo muy estructurado, ustedes tienen que opinar. Sería bueno que pase al grupo, tengan algunas ideas, cuáles fueron los pros, los contras, y qué ustedes mejorarían en estos algoritmos o el entrenamiento del algoritmo para evitar estos problemas que se presentaron acá. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de la actividad, muchachos? Recuerden que aquellos que llegaron al inicio, todo este material que estoy publicando se los he enviado por mis anuncios, les he enviado una copia al correo electrónico, o si no, lo ubican en mis anuncios del curso. ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? Sí, es correcto, es correcto. Esta es la presentación. Igual, si es que alguno no vio el video o no se recuerda, en esta misma presentación que les compartí a inicios de clase, también está el link del video si deseasen verlo nuevamente. ¿De acuerdo, muchachos? Josué, ¿me compartes, por favor, por correo la distribución de los grupos para hacer, acá en el Blackboard, tengo una opción para mandarlos por grupos y ahí puedan conversar y debatir de manera más personalizado. Ya, un momento, profesor. Leo No por te preocupes. listo. Listo. Bien, muchachos, mientras conformo los grupos, en breve los redirecciono, me van a dar unos minutos en base a la información que me comparta a Josué, los envío a sus respectivos grupos y por favor acuérdense, primero, si desean ver el video nuevamente para ver qué era el término fate, entender, se nos va a dar un poco de idea de cuáles son los dilemas éticos. Escogemos uno de estos casos y hay que hacer un análisis. El análisis va a ser, por ejemplo, qué cosas ustedes consideran que estuvo bien, qué cosas consideran que no estuvo bien en estos casos, o qué ustedes harían para mejorar y evitar este problema. ¿Cómo podrían evitar de que los algoritmos que se creen ya no tengan estos problemas o casos? ¿De acuerdo, muchachos? Bien, ahí creo que Clever, no te diga, si a alguno no le contesté la pregunta, por favor me consultan antes de pasar a los grupos. Los exámenes son teóricos y prácticos, Clever, y están compuestos, tanto el examen parcial como el final. Profesor, ¿Alguien levantó la mano? ¿cuánto tiempo nos va a dar? Para la actividad yo calculo que unos 20 minutos puede ser, para no dilatar mucho. Igual es una actividad bastante corta, una presentación muy casual, y luego esto subiendo. No es un trabajo muy elaborado, solo para conversar. Yo creo que en 20 minutos o 30 puede ser como máximo. Es algo muy, muy corto. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hacemos una PPT, profesor? Sí, sí, puede ser. Sí, Michelle, esta actividad puede ser, digamos, algunos puntos adicionales en su nota de participación, o por ahí quizás vemos si a alguien le faltase nota en una actividad o algo, esto podría ayudarles para compensar. Muchas gracias, Josué. Bien, jóvenes. Mientras voy descargando, me enviaste esos archivos, ¿no? Voy a tomar uno de ellos. Listo. Buena pregunta. Jóvenes, ¿hay alguno que no tenga grupo? Jesús, tú no tienes grupo todavía, ¿no? Muchas gracias, José, por la aclaración. ¿Hay alguno? Ok, Ricardo y Jesús Alexis no tienen grupo, ¿no? ¿Ambos o hay alguno más que no tenga grupo antes de evitar que se quede sin trabajo? Recuerden que
en este curso la mayoría de notas van a obtenerlas de manera grupal. Bien, 3, 6. Bueno, hay grupo de 6 y 7. A los grupos de 6 voy a incluir a sus dos compañeros. Sí, sí, en breve les envío a las salas. Ah, Carol, en esta PPT que estoy proyectando, en la diapositiva anterior está el video. ¿De acuerdo? Esta PPT se les ha enviado por mis anuncios hoy a las 7:01 más o menos. Ahí lo puedes descargar. Ok, voy dividiendo los grupos. Entonces, jóvenes, tanto a Jesús como a Ricardo Guamán los voy a incluir en los grupos más pequeños. ¿De acuerdo, muchachos? Una otra consulta más, jóvenes, antes de... Voy a empezar, listo, jóvenes, voy a empezar a crear los grupos, me dan unos 5 minutos, una actividad manual que tengo que mover uno por uno en base al Excel, y en breve los distribuyo a sus grupos, jóvenes. Gracias. Profesor, no nos ha puesto en grupos Sí, todavía.
Sí, estoy en el grupo 3. Ya envié a algunos, los dos primeros grupos. Es un poco, no es tan sencillo, me van a disculpar, en unos minutos me está tomando, por favor.